Descubierto el siniestro Minotauro de la Patagonia, una historia embrujada y escalofriante. La luna brillaba con fuerza en el cielo estrellado sobre el pequeño pueblo de la Patagonia, donde las sombras danzaban siniestras entre los árboles. Se hablaba a susurros, se miraba de reojo y los rumores flotaban como humo negro entre los habitantes. El Minotauro, pensaban algunos, no era solo una leyenda. Algo oscuro se había desatado en la montaña, y con él, una ola de desapariciones. Valentina, madre soltera y trabajadora en la fábrica de chacinados, se sentía atrapada en una pesadilla. Cada noche, al terminar su agotador turno, un escalofrío le recorría la espalda, como si el aliento helado del monstruo estuviera cerca. Su mente, cargada de miedo, nunca se permitía descansar. Una noche, al regresar a casa, se detuvo frente a la puerta entreabierta de su hogar. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho, mientras un frío helado le paralizaba los sentidos. Llamó a su hijo, Mateo, con una voz temblorosa, pero no había respuesta. Traspasó el umbral, sintiendo que las sombras la observaban. En la sala encontró a Mateo jugando despreocupado, ajeno al peligro que acechaba en la penumbra. Pero la figura oscura en el pasillo la hizo temblar. Era un hombre, era una sombra. Algo no encajaba. Los murmullos del pueblo se intensificaron. Los vecinos, asustados, hablaban de un culto que se reunía al anochecer en la montaña. Don Javier, su anciano vecino, siempre había sido amable, pero ahora se convertía en un enigma peligroso. Hablaban de rituales y sacrificios, y Valentina comenzaba a recordar aquellos anuncios de sombras apareciendo en las noches de luna llena. Cada rayo de luna resplandeciente podía ser un testigo del horror que se cosía en la oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Terror y confusión empezaron a apoderarse de Valentina. Ella sentía un nudo en el estómago cada vez que veía a sus vecinos, la desesperación y el miedo flotando entre ellos como un veneno. Apenas había algún rayo de esperanza, y la idea de perder a Mateo la mantenía despierta cada noche. Las desapariciones eran cada vez más frecuentes, y la comunidad se veía acorralada por sus propias sombras. La autoridad del pueblo, ignorante y corrupta, no hacía nada. Eran solo figuras nebulosas en el escenario del horror. El clímax se acercaba. Valentina escuchó un llanto lejano, un eco desgarrador que parecía venir de la montaña. Con una mezcla de terror y determinación, decidió ir a investigar. Tropezó con secretos ocultos y revelaciones destructivas que la llevaban al abismo. Justo cuando todo parecía perdido, se encontró cara a cara con el Minotauro. En ese momento supo que el verdadero monstruo no era la criatura en sí, sino el miedo que anidaba en el corazón de su comunidad. De repente, una epifanía escalofriante la golpeó. ¿Podía confiar en su instinto para proteger a su hijo? ¿O caería en la trampa del horror colectivo? La noche se convertiría en una lucha por la vida, y cada segundo contaba. Valentina sintió que la noche la devoraba mientras el Minotauro se acercaba, su aliento ruidoso como el viento aullante de la Patagonia. El miedo hizo que cada fibra de su ser vibrara. Sus piernas, paralizadas por el terror, apenas lograban moverse. Los ojos del monstruo, dos pozos oscuros de maldad, la miraban con una intensidad que la atravesaba como un rayo.
El monstruo emitió un rugido que resonó en las profundidades de la montaña, un sonido que la comunidad había temido durante tanto tiempo. Ya no eran rumores. El terror estaba aquí, frente a ella. Este era el momento que había tratado de evitar. ¿Qué podía hacer contra una criatura que absorbía la oscuridad misma? Mateo, sintiendo la tensión en el aire, giró la cabeza hacia su madre, su rostro lleno de confusión. Valentina debía actuar, debía protegerlo. Con un grito que resonó en el silencio del lugar, hizo un movimiento repentino hacia atrás, buscando un refugio en la penumbra de su casa. El minotauro la siguió, su forma masiva dibujando sombras que danzaban alrededor. La lucha por salvar a su hijo se convirtió en una desesperada carrera contra el tiempo. Mientras retrocedía, recordó las historias que don Javier le había contado, historias de sacrificios y de un antiguo pacto con oscuros poderes. Empezó a preguntarse si estaba atada a ese destino. La luna brillaba aún, pero su luz ahora parecía una indicación de que estaban más cerca de la muerte que de la vida. Las paredes de su hogar se cerraban alrededor de ella. Sin embargo, un destello de valentía surgió en su interior. Recordó las palabras sabias de su madre. El miedo solo tiene poder si se le permite entrar. Se armó de valor y en un acto desesperado, tomó una cuchara de madera del cajón de la cocina. No era mucho, pero era todo lo que tenía. El monstruo se movía lentamente hacia ella, como si disfrutara del terror que desataba. Valentina, temblorosa, sintió una mezcla de rabia y protección. No iba a permitir que su hijo se convirtiera en una víctima más de esa maldición. En un instante de clara desesperación, se lanzó hacia el minotauro, gritando con todas sus fuerzas. La cuchara de madera brilló con la luz de la luna, pero la criatura la miró con desdén. Justo cuando la sábana de sonido de su voz era engullida por el grito del monstruo, un hacha anticuada colgando en la pared resonó y cayó al suelo, como si el destino mismo se hubiera puesto de su lado. Sin pensarlo, se lanzó hacia el hacha, agarrándola con fuerza. Su corazón latía a 1000 por hora. Ahora no solo tenía que salvar a Mateo, sino también derrotar al horror que había estado alimentándose de su comunidad. El miedo que antes la paralizaba se transformó en una furia ciega. El minotauro, sorprendido por su reacción, vaciló un momento. Era la oportunidad que necesitaba. Valentina gritó una vez más, esta vez con una mezcla de dolor y determinación. Con cada movimiento se dirigía hacia él, parte de ella consciente de que este podría ser su último giro, su último intento. Cuando estaba a punto de cerrar la distancia entre ellos, un eco resonante se alzó en la noche. No era el grito del minotauro, sino una risa maníaca, una risa que no pertenecía a ninguna criatura que conocieran. Valentina se detuvo, helada, preguntándose si había algo aún más siniestro en juego. Mientras la risa se deslizaba por la montaña, ella se dio cuenta de que no estaba sola en esta batalla. Algo peor que el minotauro podría estar acechando en la oscuridad. ¿Sería esta risa la señal de que el verdadero mal había despertado? Con el horror elevándose a su alrededor, Valentina dejó caer el hacha y supo que esta lucha apenas comenzaba. Valentina se congeló, el aliento detenido en sus labios y el corazón golpeando tan fuerte que parecía querer romperse. La risa resonaba como un eco macabro, envolviendo la noche con un manto de desasosiego. El minotauro, aturdido, también dudó, sus ojos fijos en la oscuridad que se movía tras Valentina. ¿Qué era lo que acechaba en la sombra? Mateo, con una mezcla de miedo y curiosidad, se aferró a la pierna de su madre, los ojos muy abiertos. Nunca había visto a su madre tan temerosa. Valentina miró por encima de su hombro, y aunque la oscuridad parecía absoluta, un par de ojos brillaban con un grotesco resplandor. Eran más que las meras sombras,
Parecían seres, espectros que se burlaban de su resistencia. La risa se intensificaba, surgiendo de múltiples voces como un coro siniestro. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Valentina, tratando de sondear la oscura penumbra a su alrededor. El Minotauro aún no se movía, como si el verdadero peligro no estuviera delante de ellos, sino por venir. Con un movimiento rápido, reunió toda su valentía, tomando el hacha de nuevo. El metal reflejaba la luz de la luna, dándole un brillo frío, casi etéreo. «Mateo, ven aquí, cerca de mí», ordenó, pero su voz, aunque firme, temblaba. Ella sabía que no era solo el monstruo lo que tenían que enfrentar, lo que estaba tras de él les estaba sonriendo, burlándose de su desesperación. De pronto, los ojos brillantes comenzaron a separarse de las sombras, tomando forma. Eran figuras delgadas y humanas, pero sus pieles eran tonalidades cenicientas, como si la muerte misma las hubiera reclamado. «¿Por qué se preocupan por el Minotauro?», dijo una de las voces, que parecía un susurro en el viento. «Él solo ejecuta lo que ha sido pactado. Nosotros somos quienes alimentamos su fuerza». El terror apretó aún más el pecho de Valentina mientras comprendía. No estaban tratados de seres eternamente en la oscuridad, sino de almas condenadas, atrapadas entre dos mundos. Las risas resonaban a su alrededor, cada risa un eco del dolor, un recordatorio de aquellos que habían caído antes que ellos. Desesperada se volvió hacia Mateo, quien miraba a los espectros con fascinación y horror. «No los mires, cierra los ojos», le gritó, la voz quebrándose. Pero el niño, en su inocencia, no podía apartar la vista. Valentina sintió que cada fibra de su ser estallaba en desesperación. Aquello no era solo un enfrentamiento con el Minotauro, era una lucha por el alma de su hijo. A medida que los espectros avanzaban, Valentina comenzó a retroceder, buscando la salida, pero se dio cuenta de que la puerta de su casa se había cerrado de golpe, como si la misma casa estuviera en su contra. El eco de sus propios gemidos resonaba en su mente. Tenía que encontrar una salida. La risa se transformó en un grito de júbilo cuando los espectros comenzaron a rodearlos, como si prepararan un banquete macabro. «Ven, ven, es más divertido cuando hay más», gritaban, sus manos alzadas, como si quisieran apresarlos en un abrazo mortal. De repente, el Minotauro rugió con furia, y Valentina juró que su grito era ahora casi un lamento, como si comprendiera que su papel había cambiado. Todo había cambiado. Valentina vio una oportunidad. Con un ardor renovado, sostuvo el hacha, su brazo firme, lista para enfrentar no solo al Minotauro, sino a todo lo que se manifestaba de la oscuridad. «¡Atrás! ¡No permitiré que te lleves a mi hijo!», gritó definitivamente decidida. Los espectros sonrieron, y su risa se tornó en una melodía casi seductora, mientras comenzaban a moverse hacia ella. Y justo en ese momento, una sombra profunda se deslizó entre ellos, y Valentina comprendió, horrorizada, que el mal verdadero no era solo el Minotauro. Algo iba más allá, algo que ella nunca hubiera imaginado. La noche se desdibujó con un grito desgarrador, y Valentina supo que esta era solo la primera ola de un cataclismo. Mientras la oscuridad la envolvía, el eco de una risa funeraria resonó con fuerza, y su mente se despejó en una aterradora revelación. ¿Podrían las criaturas que habían estado ocultas tras el Minotauro ser aún más antiguas? ¿Había un monstruo detrás del monstruo? Con la esperanza evaporándose a su alrededor, Valentina se preparó para la inminente batalla. Pero más allá de la tensión de su lucha, la risa continuaba, persistente y escalofriante, como un recordatorio de que esto era solo el principio. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma retuviera aliento.
Valentina sintió una opresión que le cerraba la garganta mientras los espectros se acercaban, moviéndose con una gracia inquietante, casi coreográfica. Sus risas, ahora cacofónicas, reverberaban en sus oídos, llenas de burla y dolor. El Minotauro, detrás de ellos, permanecía inmóvil como un testigo pasivo de una escena que evidentemente disfrutaba. «No lo entienden, ¿verdad?», dijo una de las figuras, acercándose tanto que el aliento frío de su existencia le azotó el rostro. «El Minotauro es solo una marioneta. Nosotros conspiramos, manipulamos y nos alimentamos de su angustia. Sin miedo, él no existe». Valentina sostuvo el hacha con más fuerza, sintiendo cómo su mano sudorosa se enfriaba en el metal, pero no podía soltarla. No podían ganarle al miedo. No esta noche. A su lado, Mateo apenas podía contener el miedo. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no apartaban la mirada de los espectros. «Mamá», logró susurrar temblando. «Cierra los ojos, Mateo, cierra los ojos». La voz de Valentina era desesperada ahora, casi un grito, pero el niño, atrapado en un trance inexplicable, seguía mirando, atraído por la extraña danza de las sombras. Una de las figuras dio un paso adelante, empujada por una fuerza que parecía surgir de lo más profundo de su ser. El Minotauro se alimenta del terror de aquellos a los que devora, pero nosotros nos nutrimos de su dolor, y también del tuyo. Las palabras se arrastraron como un eco que reverberaba en su mente. El corazón de Valentina latía con furia. No podía dejar que eso ocurriera. Con un grito desgarrador, levantó el hacha y corrió hacia los espectros. El relámpago del metal brilló en la penumbra, pero en el último momento dudó. Sus visiones de horror y agonía se apoderaron de ella, imágenes de aquellos que habían caído en la trampa, quienes habían perdido todo ante ese mismo abismo. Pero era su hijo lo que la mantuvo en pie. «¡No!», gritó impactando con el hacha contra una de las sombras. El metal hizo contacto, pero en lugar de desgarrar el aire, atravesó el espectro como si se tratara de niebla. La figura se desvaneció, y con ella un grito penetrante emergió, llenando la noche con aún más terror. Los demás espectros se detuvieron, un segundo de confusión en su danza macabra. La risa también se detuvo, quedando un silencio espeso que hizo que Valentina sintiera que la oscuridad la absorbía, que cada sombra intentaba devorarla. «¿Qué has hecho?», murmuró la misma criatura que le habló antes. «Has roto el pacto. Ahora no habrá paz para ninguno de nosotros». Salpicaduras de miedo la invadieron. ¿Qué había logrado? El Minotauro finalmente se movió. Un temblor recorrió la tierra mientras su enorme figura avanzaba hacia ellos, finalmente mostrando su verdadera naturaleza de furia contenida. Los ojos del monstruo ardían con una mezcla de confusión y hambre. «Deberías haberla dejado entrar», aulló el espectro ahora enojado, su voz resonando como un trueno. «Has sellado tu destino y el de tu hijo». Valentina sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El pacto había sido roto, pero eso solo traería más caos. Con el Minotauro avanzando y los demás espectros cada vez más agitados, el último de sus miedos la estremeció. Si ya no había paz para ellos, el verdadero horror aún estaba por venir. «Volveremos», susurró el espíritu que había sido cortado, tornándose hacia la oscuridad fuera de la vista. «Y cuando lo hagamos, nos llevarán almas al banquete». El tiempo se detuvo mientras Valentina miraba a su hijo, quien parecía estar atrapado en una red invisible de terror. «¿Qué es eso?», preguntó él temblando, por fin viendo el temor en los ojos de su madre. «Mateo, tienes que correr, ahora». Pero antes de que pudiera moverse, toda la noche se iluminó con un destello feroz, y lo último que vio fue el rostro del Minotauro, desvaneciéndose entre los gritos de una amenaza lejana.
Justo cuando pensaba que el horror había terminado, otro grito, tan profundo como una herida, resonó desde la oscuridad. ¡Te alcanzaremos! La noche, como un mar sin fondo, se tragó todo, y Valentina supo que lo peor apenas comenzaba. La oscuridad parecía respirar, y Valentina continuaba paralizada, el eco de los gritos aún resonando en su cabeza. Los ojos de Mateo, llenos de terror y confusión, buscaban respuestas que nunca llegarían. La sensación de peligro había dejado de ser solo una comprensión. Era un hecho palpable, un monstruo que podía esquivar y deslizarse entre sus pensamientos. ¡Corre!, gritó Valentina una vez más, dejando de lado su propio miedo, sintiendo cómo su corazón palpitaba con fuerza. Pero el niño no se movía. Los espectros ya no reían. En cambio, una profunda oscuridad se arrastraba desde el horizonte, como si la misma noche viniera a reclamarlos. El Minotauro, aunque momentáneamente difuso, había dejado una marca en el suelo. La tierra estaba agrietada y humeante, como si un volcán de horror hubiera entrado en erupción. Valentina sintió que el aire se volvía cada vez más frío, un viento gélido que soplaba desde la nada, trayendo consigo susurros que prometían desesperación. ¡Mateo!, gritó, dándose cuenta de que su hijo ya no era solo un niño. El terror estaba transformándolo en algo casi etéreo, como si comenzara a desvanecerse entre las sombras a su alrededor. ¡No! 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 El hacha vibró en sus manos, su última herramienta contra un mundo que parecía querer tragarlos enteros. Con una determinación inesperada, se abalanza hacia su hijo, lo toma de la mano y da medio giro, centrándose en el punto donde la luz del día aún residía. ¡Hacia allí! ¡Rápido! Pero el aire cambió. Como un trueno que retumbaba en la cima de la montaña, el Minotauro apareció de nuevo. Sus ojos resplandecían con un hambre ancestral. No solo lo buscaba a él, quería arrastrar a Valentina también, como si su porvenir estuviera atado a su fatalidad. La bestia se lanzaba hacia ellos, cada paso resonando como un latido de muerte. ¡Mamá!, Mateo gritó, sus manos tratando de aferrarse a la tierra mientras la figura denotaba un crecimiento desproporcionado. Era casi como si las sombras quisieran cobrarse la vida de cada ser presente. Valentina se sintió pequeña, inmensa impotencia invadiendo su pecho. Pero en su pecho, un fuego recorría su corazón. El hacha resplandecía, un símbolo de resistencia, de lucha. Con una energía que no sabía que tenía, Valentina se detuvo y giró. «Tú no te llevarás a mi hijo», les gritó a los espectros, el sonido desgarrador de su propia voz resonando en su pecho. Fue un momento de valentía. El horror no sería suficiente para romper su lazo madre-hijo. Las sombras titubearon, como si sintieran el poder que emanaba de su determinación. El eco de sus risas se convirtió en gritos de furia mientras intentaban adueñarse de esa luz que permanecía, esa pequeña chispa de esperanza. Unas palabras antiguas llenaron el aire. El pacto se ha roto, el miedo se ha evaporado. Los espectros temblaron, y el Minotauro retrocedió, desvaneciéndose lentamente, aunque no sin antes dejar una última advertencia. Siempre volveremos para cobrar nuestra deuda. Valentina y Mateo huyeron, su ritmo acelerado ahogando los ecos de su temor. Sin embargo, en la distancia, en la penumbra del bosque que los rodeaba, una sombra familiar se alzó. No era solo una ilusión, era única, tangible, y aún respiraba con la esencia del terror. El cielo se desnudó de estrellas, como si incluso la noche supiera que algo más acechaba, algo más que la sombra de su pasado. «Mamá, ¿quién es eso?», preguntó Mateo, paralizado por un terror que no podía ver. Valentina sintió el frío recorrer su espalda. Mientras se giraba lentamente, un golpe de pánico le llenó el pecho.
En la oscuridad, las luces de los ojos se asomaban, y Valentina supo que ni la lucha ni el huir serían suficientes. ¿Habían roto el pacto o simplemente lo habían celebrado? La verdad, como la neblina entre los árboles, se desvelaba lentamente, y con ella la certeza de que el verdadero terror estaba a punto de comenzar. El aire estaba denso, casi sólido, como si la atmósfera misma estuviera cargada de desesperación. Valentina podía sentir sus latidos retumbando en sus oídos mientras la sombra se hacía más evidente, como un monstruo familiar que se negaba a ser olvidado. «No, por favor», murmuró, apretando más fuerte la mano de Mateo, quien temblaba incesantemente. Ella sabía que su sustento se basaba en la esperanza, pero la realidad se tornaba cada vez más sombría. La figura emergió con una risa baja, un sonido que heló su sangre. Era una mujer, pero su rostro era una amalgama de detalles que no encajaban, como un sueño que se deshace en la luz del día. «Has quebrantado demasiadas reglas, Valentina», susurró, cada palabra como hielo sobre la piel. «Ahora el precio debe pagarse». Valentina sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, como si el bosque se cerrara, las ramas retorciéndose y amenazando con atraparlos. «¿Qué te llevó a hacer esto?», gritó, su voz resonando con un eco que parecía burlarse de su valentía. «Tu hijo tiene un destino, y yo lo haré cumplir», respondió la mujer con una sonrisa que era más amenaza que promesa. «El Minotauro no es el único guardián de estos secretos. Te has metido en un juego que ni tú ni tu pequeño comprenden». Mateo, que había permanecido silencioso al lado de su madre, sintió un estremecimiento que le hizo querer correr, pero sus pies estaban anclados. «¿Qué juego?», preguntó, la voz temblorosa. La mujer se agachó a su altura y le tomó la barbilla con delicadeza, llevando sus ojos a través de un abismo en el que solo los valientes se atreverían a mirar. «Un juego de almas», dijo con un tono melodioso como una canción trágica. «Hay que elegir, pequeño, y no hay vuelta atrás». Valentina supo que tenía que actuar. «No, él no jugará nada», gritó, el hacha temblando en su mano. Sus sentimientos de furia y amor se mezclaban como un torbellino en su interior. La mujer se enderezó, la tranquilidad en su rostro se disolvió, dejando solo el reflejo de un peligro inminente. «¿Crees que puedes salvarlo? La oscuridad siempre encuentra su camino. Todo pacto trae consecuencias», dijo mientras comenzaba a desaparecer en la bruma fría. Valentina se dio cuenta de que necesitaba llevar a Mateo a un lugar seguro, lejos de esos ecos inquietantes. De repente, el suelo comenzó a vibrar. La tierra bajo sus pies, que había estado en calma, se agitó con una ferocidad inesperada. De entre las sombras de los árboles, la figura del Minotauro emergió, imponente y llena de rabia. Su presencia era un recordatorio del horror que habían enfrentado, y una advertencia de lo que aún estaba por venir. «¡Corre, Mateo!», ordenó Valentina, apretando su mano con fuerza. «¡Corre y no mires atrás!». Corrieron, la noche devorando su aliento, mientras la monstruosa risa del Minotauro resonaba a sus espaldas. En cada paso, el miedo se transformaba en adrenalina, pero también en desesperación. Las ramas parecían tomar vida, rasgando sus brazos, como si el bosque mismo se hubiera convertido en un enemigo. «¿Y si no podemos escapar? ¿Qué pasa si esto nunca termina?», preguntó Mateo, su voz llena de angustia. Valentina no tenía una respuesta. La oscuridad parecía danzar a su alrededor, como si cada sombra pudiera convertirse en algo tangible, algo que podía atraparlos en su abrazo. El camino del bosque se torcía sin liderazgo, como si el destino se burlara de ellos. Sin embargo, a medida que corrían, una idea inquietante cruzó su mente. «Si el pacto es con ellos», pensó, «debería haber un modo de confrontarlo». Mateo tropezó, cayendo al suelo. Valentina, angustiada, se volvió para ayudarlo y en ese instante la nube de sombras se arremolinó todavía más cerca.
Gritos alternativos resonaron a su alrededor, la marea de espectros regresando, más numerosos y peligrosos que antes. «Valentina, ¿qué hacemos?». La voz de Mateo estaba entrecortada, y el pánico se apoderaba de su pequeño cuerpo. Mientras se levantaba, Valentina sintió la presión del tiempo y el terror. Una última vez, la risa retumbó desde la oscuridad. «El momento ha llegado, Valentina. Ahora descubrirás lo que significa afrontar tus peores terrores». Y entonces todo se oscureció. Cuando la luz regresó, Valentina y Mateo se encontraron en un claro desconocido. En el centro, un antiguo altar cubierto de símbolos brillaba como un faro en la oscuridad. La verdad se revelaba lentamente, pero lo que encontraron podría cambiarlo todo. ¿Era este el camino hacia la salvación o el umbral de su perdición definitiva? La luz del claro era tenue, como si el sol se negara a iluminar plenamente ese lugar. Los símbolos en el altar parecían danzar, vibrando con una energía oscura que pulsaba al unísono con los latidos del corazón de Valentina. Se preguntó si aquel altar era un objeto de adoración o si servía para perpetuar alguna maldición ancestral. Mateo comenzó a llorar, atrapado entre el miedo y la confusión. «Mamá, no me gusta aquí», sollozó encogiéndose contra la pierna de Valentina, buscando refugio. Pero ella, atrapada entre la protección y el temor, no sabía qué ofrecerle, cómo mantenerlo a salvo en un lugar que irradiaba incertidumbre. «Escucha, Mateo», dijo, arrodillándose para estar a su altura y limpiando las lágrimas de su rostro. «Esto puede ser nuestra oportunidad. Tenemos que averiguar qué significa todo esto». Mateo la miró, su pequeño rostro crispado. «Pero, ¿y si es una trampa? ¿Y si el Minotauro está aquí, escondido?» Su voz temblorosa resonó en el silencio del claro, como un eco de advertencia. Valentina estudió el altar. Los símbolos parecían contar una historia que no comprendía del todo, pero la urgencia apremiante la instó a actuar. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Debemos descubrir si podemos hacer algo antes de que regresen». Con un nudo en el estómago, dio un paso adelante. Apenas tocó la superficie fría de la piedra, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las sombras en el bosque comenzaron a moverse, como si una gran serpiente de oscuridad se deslizara entre los árboles, acechándolos. «¡Mamá!», gritó Mateo, aferrándose aún más a ella. «¡Shh!», le susurró Valentina, intentando calmarlo mientras el altar parecía cobrar vida. Las inscripciones brillaron intensamente, proyectando sombras retorcidas que danzaban en sus rostros. De repente, una figura emergió de ellas. La mujer de rostro distorsionado. «Este es el lugar de los pactos», dijo, su voz resonando como un eco lejano y distorsionado. «Aquí es donde el pasado se encuentra con el futuro». «No queremos nada de eso», gritó Valentina, desbordante de rabia y protección. «No te lo permitiré». La mujer sonrió, desgarrando la oscuridad con su risa. «Pero ya está decidido. El camino está trazado, y tú, Valentina, has hecho tu elección sin saberlo. La pregunta ahora es, ¿qué ofrecerás para salvar a tu hijo?». Mateo temblaba, encogiéndose detrás de ella. Valentina sentía el peso de la decisión aplastando su pecho. Yo no tengo nada», dijo, buscando en su interior alguna respuesta. «¿Nada? Tú misma has sido el sacrificio, y ahora el tiempo se agota». La mujer la acercó más, y Valentina sintió el frío helado de su esencia penetrar en su piel. «Tendrás que dar algo a cambio de su vida». La niebla comenzaba a cerrarse, y la figura del Minotauro se proyectaba en la penumbra, marcando su territorio cada vez más cerca. Los ojos de Valentina ardían con una determinación naciente. Había que pelear, pero no sabía contra qué o a quién. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó su voz un hilo de desafío, mientras su mente luchaba entre la desesperación y un coraje recién encontrado.
Tu alma, o la de tu hijo, susurró la mujer, su sonrisa creciendo a medida que el terror invadía el claro. Valentina sintió que el aire se le escapaba. Se enfrentaba al dilema más horroroso de su vida, un juego sin las reglas claras. Temía el latido de su propio corazón, mientras Mateo buscaba su mirada, buscando consuelo en medio del tornado de terror. La decisión se acercaba, y el altar de símbolos vibraba como un tambor, marcando el compás de su destino. «¿Qué vas a hacer, mamá?». La voz de Mateo era un susurro, temerosa, atrapada entre la incertidumbre y la inminencia del peligro. «Voy a salvarte», prometió Valentina, pero sabía que para ello tendría que enfrentar la verdad más aterradora de todas. La oscuridad que la amenazaba llevaba su propia marca, y su propia sangre podría ser el precio a pagar. Mientras el aire se tornaba más denso, y el Minotauro hacía su aparición completa, Valentina se dio cuenta de que el tiempo se había agotado. Algo en su interior le decía que el sacrificio era inminente, y solo quedaba un último camino a seguir. «Dime qué necesitas saber», ordenó ella, con una voz que no sonó como suya, sino como un eco de temor convertido en furia. «Solo una palabra», empezó la mujer, y la atmósfera cargada les devolvió el silencio, mientras la realidad parecía girar a su alrededor. «Tu palabra, la que sellará el destino de ambos». Los ojos de Valentina ardían con un fuego que desafiaba a la muerte. ¿Qué elegiría? Pero justo antes de que todo se desatara, una sombra más grande que el miedo se deslizó entre ellos, y lo desconocido tiñó de rojo el cielo. Este era solo el comienzo de un juego mortal del que no podían escapar sin salpicar el suelo con sangre. La elección que iba a hacer no solo definiría su vida, sino la naturaleza misma de lo que podrían enfrentar en la oscuridad. Una risa distorsionada resonó en el claro, y la figura de la mujer se desvaneció momentáneamente, dejando solo un vago eco de su último susurro en el aire pesado. Valentina sintió que el tiempo se había detenido. El altar, vibrante y pulsante, parecía absorber la luz a su alrededor, como un agujero negro que devoraba la esperanza. Mateo, aún aferrado a su pierna, miraba a su madre con ojos llenos de miedo y confusión. «Mamá, ¿qué vas a hacer?». La pregunta retumbaba con un peso que parecía aplastarla. Con cada latido de su corazón, Valentina sabía que debía elegir. Se sentía atrapada, como si la sombra del Minotauro se extendiera ya sobre ellos, presionando sobre su pecho. «¿Qué palabra puedo ofrecer? ¿Qué puedo sacrificar?», murmuró, sus ojos buscando respuestas en el altar, en los símbolos que parecían reírse de ella. La atmósfera se tornó cada vez más densa, y un viento frío corrió por el claro, helando sus huesos y trayendo consigo un olor a moho y descomposición. Las sombras danzaban de nuevo, agazapándose, esperando el instante propicio para atacar. «El dolor de tu alma será su carga», gritó la mujer desde la penumbra, sus ojos brillando como antorchas. De repente, los símbolos en el altar comenzaron a girar, proyectando haces de luz errática que iluminaban los rostros distorsionados del bosque. La maleza parecía susurrar al viento secretos antiguos. «Tienes que decirlo, tienes que decidirte antes de que sea demasiado tarde». La voz de Mateo era un diezmado eco de desesperación. Valentina sintió un súbito estallido de rabia. «No permitiré que me arrebaten a mi hijo». Las palabras brotaron con la fuerza de un torrente. Con un impulso repentino, se acercó al altar, casi hipnotizada por el resplandor de los símbolos. «No puedo sacrificar a Mateo. No lo haré». «Entonces, elige tu propio sufrimiento». La mujer aparecía nuevamente, sus ojos fijos en Valentina, trazando un camino de horror en su mente. «Eso te hará libre, pero ese precio podría costarte más de lo que imaginas».
El Minotauro ahora estaba justo detrás de ella, un monstruo coronado de colmillos y cuernos, y la tierra parecía temblar bajo sus patas. Valentina podía sentir el aliento caliente y rancioso de la criatura en su piel. La valentía amenazaba con desvanecerse ante la visión de aquel ser demoníaco. ¿Qué deseas, Valentina? Su voz resonó como un tambor en la distancia, mientras la mujer sonreía y el altar continuaba latiendo con su promesa de poder. ¿Qué necesitará? Valentina repitió, intentando identificar cualquier indicio que le permitiera encontrar un camino en esta selva oscura. Pero en su mente, la respuesta era simple. Perder no era una opción. El tiempo se desvanecía con cada segundo que pasaba, y una bruma espesa comenzaba a formarse en el claro, dificultando su visión. Presentía que cualquier elección errónea podría condenar no solo a ellos, sino a todos los que alguna vez habían estado en ese bosque. «Elige, Valentina, es tu sino». La voz resonó y de pronto un grito desgarrador perforó el aire. No era Mateo. Venía de un lugar lejano, como el eco de un sacrificio olvidado. La mujer se rió aún más, como si el destino de Valentina pudiera ser objeto de burla. Con cada pulsación del altar, Valentina sintió que la oscuridad la rodeaba, ansiosa por devorarla. Entonces, mi alma. La voz de Valentina tembló, llenándose de terror y determinación. La entregaré, a cambio del bienestar de mi hijo. Es un principio, querida, pero será suficiente. La mujer se giró hacia el altar y el aire estalló en un grito. Una sombra oscura se abalanzó sobre Valentina y Mateo, acercándose rápidamente, y la luz del altar brilló intensamente, como si todo estuviera a punto de desatarse. En ese instante, el verdadero rostro del peligro se reveló, y Valentina vio la forma del Minotauro como nunca lo había imaginado. No solo un monstruo, sino algo mucho más perturbador. La oscuridad que emanaba de él parecía estar tejida con los hilos de las decisiones no tomadas. «El precio por tu decisión se acerca», advirtió la mujer. Su sonrisa ya no era de diversión, sino de expectativa. «Prepárate, porque la oscuridad siempre cobra su deuda». Un estremecimiento recorrió a Valentina, mientras el eco de una nueva elección resonaba en su mente, oscilando entre salvación y condena. Pero justo cuando la realidad estaba a punto de descifrar su destino, un grito desgarrador llenó el aire, congelando el tiempo en el claro. Era un lamento antiguo, una voz anclada en los ecos de la historia que instaba a recordar. Y Valentina, con el corazón palpitante y llena de nervios, supo que su viaje apenas comenzaba. Qué horror se desataría cuando su elección se manifestara. Y sobre todo, cuánto tiempo les quedaba antes de que los demonios se alzaran en su búsqueda de venganza. La bruma seguía envolviendo el claro, espesa y oscura, como un manto de quizás pesadumbres olvidadas. Valentina cerró los ojos brevemente, intentando encontrar calma y claridad, pero cada respiración era un recordatorio del peso aterrador de la elección que pesaba sobre sus hombros. Ella sabía que la oscuridad no solo acechaba a su alrededor, sino que también moraba en su corazón. «¡Mamá!». La voz de Mateo interrumpió sus pensamientos, su pequeño rostro reflejando la angustia de un niño que no entendía la gravedad del momento. «No quiero que te pase nada», gritó, sus manos temblorosas aferrándose con más fuerza a su pierna, tratando de anclarse a lo que le resultaba seguro. Valentina abrió los ojos y el horror se intensificó. Ante ellos, la imagen del Minotauro se hacía más nítida, más amenazadora. Sus cuernos sobresalían como ramas retorcidas en un cielo tormentoso, y sus ojos ardían con una luz anaranjada, casi hipnótica, que parecía adentrarse en la mente de Valentina. Ella sintió que el aire se le escapaba, atrapada en el miedo que los otros antes que ella ya habían experimentado. «Tu alma es solo el comienzo», murmuró la mujer.
Sus palabras flotaron en el aire como un oscuro canto de sirena, y un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Los símbolos en el altar comenzaron a vibrar de nuevo, como criaturas ansiosas por ser liberadas. Todo el lugar parecía cobrar vida, resonando con energías antiguas. «No, no tengo miedo», se decía a sí misma, aunque sabía que era una mentira. Entonces, con un impulso de desesperación, comenzó a retroceder, arrastrando a Mateo con ella. Sentía que el suelo temblaba, que algo ocurriría. «Debemos irnos de aquí», dijo en voz baja, pero su tono no convencía ni a ella ni al niño. Fue en ese momento cuando el grito lejano se repitió, más fuerte, más penetrante, y pareció provenir de las entrañas mismas del bosque. Un eco de agudo dolor que retumbaba en su pecho. La figura de la mujer pareció transformarse. La risa se tornó en un grito ragado, y sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en pozos de desesperación. «Es un sacrificio que ya fue pagado», dijo, cruzando la frontera entre el mundo de lo vivo y lo perdido. Valentina, llena de pánico, se volvió hacia Mateo. «Mateo, escúchame, debemos correr». Pero su hijo parecía paralizado. Miraba hacia la profundidad del bosque, donde las sombras ahora tenían formas, danzando grotescas en el límite de la luz. «Mamá, hay algo ahí», tembló el pequeño. La mujer entró en un estado de frenesí, moviéndose en círculos alrededor del altar. «Tu dolor, Valentina, deja que aflore. El Minotauro ama tu sufrimiento. Es su comida». Cada palabra era como un clavo que se hundía más en la mente de Valentina. Sin un segundo de más, ella volvió a enfrentar al Minotauro, que claramente disfrutaba de la tempestad que había desatado. «No te temo», exclamó, sintiéndose más fuerte que antes. Pero en lo más profundo sabía que su valentía era un velo delgada para cubrir su miedo. El terreno bajo sus pies comenzó a temblar con fuerza, y de repente una figura más apareció, una sombra del pasado, una imagen fantasmagórica de alguien que Valentina conocía. «Cuidado, Valentina», susurró la figura, «puedes perderte a ti misma. No des lo que el Minotauro quiere». El tiempo se detuvo de nuevo, y Valentina sintió el rostro pálido de aquella persona perdida hace tanto. Pero no había tiempo para pensar. La bruma se espesaba, y el Minotauro se movía, inquieto y hambriento. «¿Qué significa esto?», gritó Valentina, la desesperación superándola. Y en ese instante supo que el bosque, en su vasta oscuridad y terror, guardaba secretos que podían cambiar su destino, pero también podía arrojarla al abismo. La mujer desapareció en una risa alterada, sus ecos resonando en el claro, mientras el Minotauro se abalanzaba. «El tiempo corre, Valentina. Haz tu elección. O elige, o acepta la condena». Con el corazón latiendo como un tambor en fuga, Valentina retrocedió, dispuesta a defender no solo a Mateo, sino a todo lo que quedaba de ella misma. ¿Habría alguna manera de vencer al monstruo que ahora reclamaba su alma? El terror estaba a punto de desatarse, y había más en juego que simplemente su vida. ¿Sería capaz de ceder al llamado de la oscuridad o de hallar un camino menos incierto en aquella noche llena de horrores? La voz del bosque la desafiaba, y el susurro de su propio pasado la guiaba en esta noche cargada de desesperación. ¿La qué se revelaría al final? Valentina sintió que la oscuridad se agazapaba a su alrededor, consumiendo cada rayo de luz que lograba penetrar en aquel claro. La figura del Minotauro, imponente y amenazante, marcaba su presencia, mientras la mujer etérea sonreía con una satisfacción peligrosa. «Elige, Valentina, una decisión que cambiará todo», dijo, su voz reverberando como un eco en la penumbra. Las sombras alrededor parecían moverse, danzando al ritmo de la tensión. «No voy a permitir que mi hijo pague el precio por mis errores», gritó Valentina, sintiendo que el poder de una madre despertaba en su interior. Aquella fuerza visceral la empoderaba.
alimentando el fuego de su determinación. El Minotauro avanzó un paso, sus ojos resplandecían con un hambre insaciable. Valentina, apretando el hacha, tomó una postura de defensa, decidida a proteger a Mateo a toda costa. «¡No te llevarás a mi hijo!», exclamó, su voz resonando en la noche, recuperando un atisbo de coraje. Con un movimiento audaz, se giró hacia el altar y con el hacha en alto dejó caer su arma sobre la superficie fría de la piedra. «Si debes tomar algo, tómame a mí». Su voz temblaba, pero cada palabra era una declaración de fuerza. El aire se cargó de energía, los símbolos comenzaron a brillar con fuerza y una onda expansiva de luz estalló desde el altar haciendo que toda la oscuridad se tambaleara. La mujer se congeló, sus ojos ahora fijos en Valentina como si la respuesta la tomara por sorpresa. «¿Cómo te atreves a ofrecerte?», preguntó, su tono mezclado con sorpresa y enfado. «No tengo miedo de lo que elijas hacer conmigo», contestó Valentina, sintiendo que su alma ardía con la determinación de salvaguardar a Mateo. «Solo quiero que me dejes en paz». El Minotauro rugió, un sonido que retumbó a través de la montaña. Pero Valentina sintió que su impulso se fortalecía. «Ese pacto que has diseñado no me conoce. Te lo digo, estoy lista para enfrentarlo», añadió, cada palabra surgiendo desde la profundidad de su ser. Mateo observaba, sus ojos llenos de asombro, sintiendo la intensidad emocional que atravesaba el aire. «¡Mamá, no! ¡No quiero perderte!», gritó, su voz llena de terror, pero Valentina sabía que debía ser fuerte. «Quédate a salvo, hijo. Prometo que no me perderás. Cuando un alma se ofrece a veces encuentra su camino», dijo ella, girando la mirada hacia su pequeño para darle confianza. La figura de la mujer se acercó lentamente, como si cada paso que daba desgastara la breve luz de la esperanza. «Tu decisión, Valentina, puede liberar a aquellos que han caído en la oscuridad. Pero, ¿qué estás dispuesta a sacrificar realmente?». Valentina sintió que sus fuerzas flaqueaban mientras la bruma comenzaba a arremolinarse. En ese instante de claridad, recordó a su madre, sus sabias palabras acerca del amor y el sacrificio. Las memorias la envolvieron con su fortaleza. «Tomarás mi miedo, el horror que has alimentado desde hace siglos. Estoy dispuesta a cambiarlo por la vida de mi hijo», dijo, sintiendo que el viento soplaba a su alrededor, trayendo consigo un eco de poder. La risa de la mujer desapareció y la figura se volvió sombría. «¿Es eso tu verdadero sacrificio? ¿Tu esencia por la vida de un niño?». El altar comenzó a vibrar con violencia, resonando con la fuerza de antiguas promesas. La atmósfera crepitaba con energía y el Minotauro avanzó. Su presencia crecía como una tormenta imponente. Pero Valentina se mantuvo firme. «Lo haré, tomaré el camino, tomaré el horror, pero los dejaré ir», gritó, una declaración poderosa que resonó en el claro. En un último susurro, la mujer asintió. La energía del claro alcanzó un clímax, iluminando a todos a su alrededor. Mientras las sombras de los espectros se arremolinaban, Valentina sintió cómo una ola desconocida la envolvía, atravesándola como un relámpago. «Tu miedo se convierte en poder», dijo la mujer con una voz melodiosa, haciendo que la bruma se desvaneciera como un sueño gris. Las sombras ardieron, y el Minotauro, incapaz de soportar la luz, se movía inquieto. Y entonces sucedió. Una explosión de luz desató la oscuridad, y el ritual antiguo se rompió. Las sombras, ahora liberadas de la angustia, comenzaron a desvanecerse, camino a su reposo perdido. Valentina, sintiéndose ligera, observó cómo el claro se transformaba, como símbolo de su propia redención y de la liberación de los que habían caído en la oscuridad. Mateo corrió hacia su madre, sus ojos brillando con lágrimas, ahora llenos de gratitud y amor. «¡Mamá! ¡Estás aquí! ¡Estás bien!», gritó mientras la envolvía en un abrazo.
Siempre estaré contigo, hijo, siempre, respondió apretándolo contra su pecho, sintiendo que la unión se había fortalecido ante la adversidad. La risa quedó en eco distante. La mujer, desvaneciéndose con el alba, dejó una advertencia silenciosa en el aire. La oscuridad puede regresar, pero Valentina, con Mateo a su lado y las sombras de su pasado desvaneciéndose, supo que aunque había enfrentado lo peor, una nueva luz los esperaba. Desearía que ese día el monstruo fuera solo una memoria, un recuerdo lejano. La luna brilló por última vez antes de desvanecerse, y una nueva esperanza comenzó a florecer sobre la Patagonia. Valentina respiró hondo, sintiendo que la libertad la abrazaba. Habían sobrevivido, pero el recuerdo del terror no podría ser olvidado. El futuro era incierto, pero juntas enfrentarían cualquier sombra que se cruzara en su camino. Y así, Valentina y Mateo partieron en el nuevo amanecer, listas para abrazar la vida más allá de los horrores que habían dejado atrás. Activa la campanita y suscríbete inmediatamente para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo nos ayude a seguir llegando a más amantes del suspense. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Nos encanta saber lo que piensan. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperes ni un segundo más. Es hora de formar parte de nuestra comunidad.